Saludos amigos y amigas oyentes, ya estamos en la franja de radioconsultorios en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. 10 a 11 de la mañana, 4 a 5 de la tarde con las escuelas, facultades e institutos que hacen parte de esta estrategia académica. En este caso los jueves sobre las 4 de la tarde las acompañamos con nuestra franja de radioconsultorios desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Yo, Jairo Toro Casas, conducción sonora, Beatriz Mejía dirige la emisora cultural. Les acompañamos hoy en ese espacio Yulet Guevara, desde la Dirección de Comunicaciones del Instituto de Estudios Políticos, y quien les habla, Alexander Otálvaro Villada. Ciclo 2019, el primero de este año, está dedicado a la maestra María Teresa Uribe de Hincapié. El mundo está en discusión. Hoy, un nuevo capítulo, y ya después de una pausa, hablaremos justamente con nuestros invitados sobre el capítulo de hoy y la invitación cordial por demás para que nos acompañen en el desarrollo de nuestro programa. Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos en nuestra franja radioconsultorios. Como dijimos, el mundo está en discusión, conversaciones sobre la vida y obra de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié. Hoy 14 de febrero abordamos su impronta en el Instituto de Estudios Políticos. Los invitados: Fabio Giraldo, docente de la Universidad de Antioquia, fue director del Instituto de Estudios Políticos, hoy ya jubilado, y quien nos tiene mucha de la historia del instituto, porque cuando hicimos el ciclo el año pasado, los 30 años del instituto, aparte de ser una referencia obligada y entrevista que tuvimos con él incluso, pues nos puede dar unas referencias muy relevantes alrededor de lo que fue el trabajo con la maestra María Teresa Uribe de Hincapié. Y también nos acompaña Adrián Restrepo Parra, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad. Habitualmente ha sido colaborador nuestro en diferentes franjas y a su vez coordinador académico de diferentes ciclos que hemos desarrollado en este radioconsultorio. Profesor Fabio, cuando hablamos de el mundo está en discusión, conversaciones sobre la vida y obra de María Teresa Uribe de Hincapié y su impronta en el Instituto de Estudios Políticos, con las buenas tardes, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Muy buenas tardes para todos, gracias por la invitación. No dejo de pensar con cierto dolor el hecho de que esté hablando de la profesora María Teresa Uribe de Hincapié, pero al mismo tiempo con la alegría de recordarla no solo como persona, sino también como profesional. Lo primero es que he de decir que el título que le pusieron, El mundo está en discusión, parece avenirse muy bien con su talante personal y profesional. Me parece que esa es una especie de lema de su forma de pensar el mundo y de pensar el conocimiento sobre el mundo. Nos acompaña igualmente, y vamos a profundizar justamente esto último que usted nos acaba de decir, pero debemos saludar primero a Adrián Restrepo Parra. Es, como dijimos, nuestro invitado hoy, nos va a ayudar a orientar esa conversación con usted justamente alrededor de lo que significa esa impronta de la maestra en el Instituto de Estudios Políticos. Como ya dijimos, profe, usted es de la casa. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, Alexander, buenas tardes, y efectivamente pues muy complacido de estar el día de hoy en la emisora y en este programa en el ciclo de la profe María Teresa, y el día de hoy sobre la impronta, ¿sí? Que hagamos un poco en memoria sobre cuál es la huella que dejó la profesora María Teresa, su legado en el instituto y creo que más allá del instituto. Claro, y cuando decimos que es de la casa, todos los docentes e investigadores del instituto son de la casa, pero en particular quienes han coordinado ciclos durante 12, 14, 16 semanas, por supuesto, obviamente, casi que hacen parte del inventario, y usted es uno de ellos. Profe, una pregunta: cuando hablamos del mundo está en discusión y hablamos de la impronta de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié, aparte de un tema puntual que señaló acá el profe Fabio Giraldo, ¿usted qué más quiere añadir? Yo empezaría yo creo que es necesario cierto recuento histórico, lo voy a hacer muy breve para hacerle unas preguntas al profe Fabio Giraldo, que es nuestro invitado principal. El Instituto de Estudios Políticos fue creado en el año 1988 y en esa creación jugó un papel muy importante el doctor Carlos Gaviria Díaz, y fue director de ese instituto casi por un año, porque a partir del año 1989 es el doctor William Restrepo Riaza quien asume la dirección. Según la historia del instituto, es el profesor William Restrepo Riaza el que configura un equipo de trabajo, y en ese equipo de trabajo aparecen tres personas muy importantes.
María Teresa Uribe Hincapié, Adriana González Gil y el profesor Fabio Giraldo. Y yo aquí, haciendo esa ubicación, quisiera preguntarle al profe Fabio, profe, en ese momento cuando se crea el instituto, el profesor William Restrepo invita a estas personas que acabo de nombrar. ¿Qué considera usted cuáles fueron los elementos que jugaron para que el profesor William Restrepo decidiera invitar a la profesora María Teresa Uribe a participar de ese equipo para empezar a constituir el naciente Instituto de Estudios Políticos? Sí, pues habría que contextualizar la historia del momento del país y de la universidad en especial para entender qué significó el Instituto de Estudios Políticos. Y entonces, ¿por qué tenía razón William Restrepo Reaza, por ejemplo, de invitar a ciertas personas en especial? No porque fueran los únicos, sino porque pues, era gente en la que, digamos, él confiaba por su trayectoria profesional. Me explico, el contexto general al cual seguramente nos vamos a referir, es que nosotros y la universidad veníamos de una época de la política pensada desde las ideologías políticas, y fundamentalmente una ideología política hegemónica y muy dogmática, ¿no es cierto? Entonces la universidad también entra en una especie de modernización del conocimiento sobre la política, y diríamos que se ve una necesidad de estudiar la política no desde un punto de vista ideológico o de practicar la política, sino de pensarla también científicamente. Esto tiene sentido porque además en la universidad coincide con el advenimiento de la epistemología como una materia básica para todas las disciplinas. Entonces no es casual que dentro de esa, digamos, preocupación por la epistemología se desarrolle una preocupación a su vez específica en este caso por el estudio de la política y un estudio científico de la política, y que eso tome cuerpo en una propuesta de Instituto de Estudios Políticos con una maestría en Ciencias Políticas. Efectivamente ahí es donde, digamos, se ve la mano de un gestor como el doctor Carlos Gaviria Díaz, y a raíz de su nombramiento como vicerrector general, él, aparte de gestionar la fundación, delega en el profesor William Restrepo la concreción del hecho del instituto, la consolidación de un programa de maestría, y por supuesto tenía que apoyarse en gente que él confiaba, ¿no? En la que él confiara. Y efectivamente ahí es donde empieza a llamar a alguien que lo apoyara, no solo en el trabajo profesional, sino también en la creación institucional, a la profesora Adriana González, ¿no? Y pensara en gente como mi persona, que él conocía de autos, digámoslo así, en tanto que él fue mi director de tesis de pregrado cuando yo estudiaba en la Universidad Pontificia Bolivariana, y mi tesis era efectivamente sobre política, y yo entré a la universidad no solo a dictar cursos de epistemología, sino después y muy pronto a dictar cursos sobre política, pero en el Instituto de Filosofía. De ahí que ya tenía ya una trayectoria académica en ese sentido. Y efectivamente, entonces cuando él me invita al instituto, me invita como una especie de refuerzo para la consolidación de ese proyecto académico que se entiende fundamentalmente como el estudio científico de la política. Y obviamente se pensó en una persona que encarnaba en su espíritu académico, en su vida personal, en su trayectoria, esa nueva época de la universidad, y esa persona definitivamente fue María Teresa Uribe Hincapié, y siempre se conjugaron durante toda su vida, a mi modo de ver, dos cosas fundamentales: una preocupación
una preocupación por los asuntos sociales y una preocupación altruista, solidaria, pero además una preocupación por estudiar los asuntos científicos con las disciplinas propias de las ciencias sociales. Esas dos sensibilidades, la académica y la personal, las encarnaba y siempre las encarnó muy bien María Teresa. Y efectivamente el apoyo que ella nos dio en el instituto, la prestancia que adquirió el instituto fue mayúscula con la invitación que le hizo la profesora. Por fortuna ella no se resistió, ni la universidad, tan reacia a que los profesores vayan de un lado para el otro, sin embargo apoyó esa posibilidad y efectivamente a partir de ahí el instituto tuvo un gran desarrollo porque la profesora tenía esa bonomía, pero al mismo tiempo esa capacidad científica de estudiar los asuntos políticos de una manera muy distinta a como se veían en las décadas anteriores. Profe, usted en ese momento, estamos hablando ya sobre los años 90, usted también tuvo la posibilidad en esa época de dirigir la revista Estudios Políticos, entre el 92 y 96 más o menos. Usted empieza a encontrar en las publicaciones de la profesora María Teresa en esa época como qué temas, que empieza a aparecer como temas de investigación que luego marcarán la ruta de investigación en el instituto. Temas, bueno, lo primero es que la revista efectivamente, tal vez de mis grandes orgullos fue haber hecho a pulso la revista del Instituto de Estudios Políticos, haberla dirigido, y hecho a pulso quiero decir, no con las facilidades con las cuales hoy se hace una revista. Estamos hablando de una época en la que no propiamente de linotipos, ¿sí? Pero sí había que hacer la revista con algunos elementos que todavía parecían muy artesanales. No teníamos las tecnologías que hoy se tienen, ¿no es cierto? Entonces fue hecha muy a pulso, muy artesanalmente, sin embargo logramos reunir artículos de calidad que pronto posicionaron en la revista y la consolidaron como una difusora del pensamiento de todos aquellos que o trabajaban en el instituto o pasaban por allí, como los profesores invitados. Recuerde que además estamos en la época en la que prácticamente vivimos el fervor de la Constitución de 1991. Efectivamente lo que uno encuentra es que para mantener esa idea que yo tengo de que es que hay un contexto epistemológico nuevo en la universidad, en la cual personajes académicos como la profesora María Teresa Uribe entra de lleno a ser paradigmática, ella empieza a hablar de problemas de los cuales no se hablaba en la década anterior o en las décadas anteriores. Por ejemplo, las soberanías, por ejemplo, las ciudadanías, por ejemplo, los territorios. Y, sobre todo, hablar de esos asuntos con un método que parecía nuevo, y es para la época, en la universidad, y es el encuentro entre disciplinas. Recuerden ustedes que ella originalmente es socióloga, pero hace trabajos de historiografía específica para poder sustentar empíricamente sus conceptualizaciones. Echa mano de la cultura, echa mano de la historia específica de los pobladores de un entorno, por ejemplo en Urabá. Entonces redondea, afina, refina conceptos como el de ciudadanía, conceptos como el de soberanía, y enseña, por ejemplo, que la soberanía es una soberanía que es vista
tradicionalmente como algo rotundo, como algo formado, preformado, preexistente, y resulta que la soberanía se va formando, se consolida y se diluye. Por eso es que ella empieza a hablar de soberanías en vilo, o de soberanías también específicas, o de soberanías, que se difuminan según el espacio y el tiempo, o el modo, tiempo y lugar en el cual se desarrollan. O empieza a hablar de que la ciudadanía no tampoco es un asunto rotundo, no es la definición legal, institucional que tiene el ciudadano, sino que el ciudadano tiene un lugar, un tiempo, un modo, y que eso hace que el ciudadano no sea un abstracto, sino un ente o un ser concreto que se desarrolla en un ambiente geopolítico. Creo que esas preocupaciones ilustraron muy bien. Además, llamaron la atención sobre problemas específicos nuestros, de Colombia y de Antioquia, sobre los cuales prácticamente habíamos perdido de vista. En esa impronta, en esa huella, ¿cómo transmite la profesora María Teresa a un instituto esos pensamientos? Eso fueron debates, ella era muy persuasiva, el mero hecho de las publicaciones y que los colegas la leyeran empezó a influir. ¿Cómo se va convirtiendo ese pensamiento de la profesora María Teresa como cierto distintivo del instituto? ¿Cómo hace esa transición? Yo siempre me pregunté cómo una persona que parecía una mamá dulce, amable, una mujer elegantísima además, tuviera tanta fortaleza de carácter, por un lado, tuviera tanta capacidad didáctica de transmitir sus conocimientos, y además tuviera una escritura tan sencilla, económica, diáfana y precisa. Siempre me pregunté cómo es posible que se conjuguen en una persona ese tipo de cualidades. Pues bien, ella era todo eso. De hecho, permítame, espero que no moleste a nadie, decirle que muchos de sus alumnos metafóricamente la asimilaban con una mamá con sus pollitos, en el sentido de que cuidaba a sus estudiantes, les hablaba con una amabilidad, pero era de una fortaleza de carácter, de un criterio basado en conceptos refinados y de unos valores éticos muy sólidos, de tal manera que siendo dulce al mismo tiempo era de una fortaleza de carácter muy templado. Es precisamente, creo eso, esa conjugación de características personales y académicas lo que hace que hoy se le considere como una gran maestra, no en el sentido de gran maestro en que se nombran a los masones, sino gran maestra en el sentido de un reconocimiento a que efectivamente su paso por la universidad fue paradigmático. Profe, un tema importante cuando se habla de la impronta, y quiero que los dos incluso nos ayuden con el concepto. La impronta de la maestra María Teresa Uribe Hincapié se ve también, digamos, en la manera de desarrollar procesos de investigación en el instituto en determinado momento, y eso en función del pensamiento y lo que era su obra, de alguna manera trazó alguna de las líneas que quizás hoy todavía se perciben, además porque gran parte de los docentes e investigadores fueron alumnos de ella. Pues usted que ha estudiado el estado del arte del Instituto de Estudios Políticos puede hablar muy detalladamente. Profe Adrián, comienza usted entonces. Pasaron, bueno, sí. No, efectivamente, pues puesto en los términos en que Fabio acaba de referirlos, uno puede detectar en la producción investigativa del instituto esa huella. Y primero por lo que fue la conformación de los grupos de investigación, cuando empieza la presión nacional e internacional de crear grupos de investigación y ponerlos en los rankings. Entonces el instituto tomamos la decisión de crear un grupo de investigación estudios políticos, y las hipótesis y líneas que orientaron ese grupo fueron muy discutidas con la profesora María Teresa Uribe. No diciendo que tuvimos mayor dificultad, porque efectivamente era casi que coger la huella que ella ya venía dejando y profundizar. El tema de la ciudadanía, el tema del Estado,
la guerra, ¿sí? Que aparecía mucho ahí, luego el desplazamiento, que va a ser también una línea muy fuerte y que proviene de las reflexiones de María Teresa sobre el desplazamiento y ese gran estudio que ella hizo para Antioquia en un asocio que hicimos con la Conferencia Episcopal Colombiana. Eso va a marcar. Y más adelante, cuando el instituto toma la decisión de crear 2 grupos de investigación, también muy presionado por el medio y los rankings y todo ese asunto, la creación del otro grupo, que se llama Hegemonía, Guerra y Conflictos, también fue muy mediada en una discusión pensando lo que el instituto venía haciendo, lo que el instituto esperaba proyectar, pero preservando esos acumulados. Y en ese caso, pues nuevamente uno en la producción bibliográfica del Instituto de los Investigadores rastrea eso, que las hipótesis que María Teresa confeccionó, algunas consideradas no hipótesis, no tesis, como lo de las soberanías en vilo, han seguido permeando la reflexión del instituto, al punto que en la última encuentro de investigadores del instituto, entre las discusiones, pues no, siempre se reconoce el papel de ella, pero también la invitación, siguiendo a María Teresa, de ser autocríticos con esas tesis y esas hipótesis, ¿sí? Porque eso creo que también se lo hemos reconocido mucho a María Teresa, no era una mujer cómoda, sino que también era muy autocrítica con lo que producía. Es que mirad de dónde venimos. Venimos de una época de profunda ideologización. ¿Qué hacen las ideologías políticas grandes que se convierten en dogmas? Te eximen de la explicación, te eximen de la investigación. Entonces todos los sucesos pueden ser explicados. Lo nuevo en lo cual María Teresa encaja paradigmáticamente es que había que volverlo a explicar todo. Ese es el giro epistemológico que se produce en la universidad. Y María Teresa encarna ese tipo de giro, llamémoslo copernicano, que es la epistemologización, ¿no? Es decir, es como volver a explicarlo todo, y todo lo que se explica, sin embargo, toda explicación, sin embargo, sigue siendo provisional. Mientras que antes la ideología te proveía a vos de cualquier explicación y te eximía de cualquier investigación. Ahí es donde radica la grandeza de ella y de pues, un grupo de profesores, pero ella es paradigmática en eso. Profe, en ese mismo sentido, en el campo de la maestría, usted ahorita lo señaló, porque digamos que, y aquí como el tiempo en la radio es muy corto, en la investigación es casi que muy evidente ver la impronta de la profesora María Teresa, justo por lo que venimos conversando. Pero usted ahorita también decía que ella, cual mamá con pollitos de cierta manera, con sus estudiantes, logró muchas cosas la profesora María Teresa. ¿Qué destacaría usted en esa función de ella como profesora en lo que fue la maestría, en la especialización del instituto? ¿Qué eran como esos atractivos de ella que dejó en esos estudiantes? Porque es que, mira que recabo en lo mismo, o reitero lo mismo, la diferencia es que una ideología te produce adeptos, o fans, ¿no es cierto? Y hooligans. En cambio la ciencia te produce escuela, y lo que hace ella es crear escuela, y lo que hace que la ciencia progrese es que se produzca escuela. Es decir, gente que trabaje con criterio, con rigor por un lado, por un lado con rigor y por otro lado con contrastación, que es lo fundamental, y eso es lo que ella enseñaba. En ese sentido yo creo que la gran contribución de María Teresa es haber creado escuela de investigadores, escuela de gente afecta por el conocimiento, y gente que siempre pensó que todas sus hipótesis siempre serán provisionales. Eso me parece que es supremamente importante. Entonces acrecienta el poder de la investigación. Mira, una cosa nueva en la universidad que nosotros, usted y yo la hemos hablado algunas veces, es que en las ciencias sociales no se exigía el estado del arte. Cuando no se exige el estado del arte, no se innova. Porque al no exigir el estado del arte, uno termina hablando de lo mismo sin control. En las ciencias exactas y naturales,
el estado del arte es riguroso, por tanto no se puede hacer investigación si no produce nada nuevo. En la medida en que en las ciencias sociales se va introduciendo la teoría del estado del arte como punto de partida de toda investigación, se va produciendo innovación, escuela, es decir, conocimiento nuevo. Pues bien, la profesora María Teresa introdujo ese rigor, y eso es un punto de reflexión y de cambio fundamental en la metodología del instituto. Por supuesto, como usted sabe bien, se ha refinado cada vez más la obligación del estado del arte en las investigaciones, e incluso se ha refinado la obligación del estado del arte en las tesis de grado, y eso es un gran avance en la investigación. No sé usted qué opina de esto. No, pues yo creo que sin duda eso ha marcado un antes y un después en la academia, y que ha sido muy importante justamente porque le pone un polvo a tierra a estos grandes debates, ¿sí? Porque antes de eso, como usted lo señalaba, por la vía de las ideologías, pues la respuesta era relativamente fácil y rápida. Eso es el capitalismo, eso es la oligarquía, y se cancelaron muchas discusiones. Pero cuando se va a terreno y se hacen las investigaciones, efectivamente esas grandes teorías se vuelven trizas. Y los datos en terreno no solamente te muestran esas dificultades, sino que te empiezan a abrir unos caminos, o utilizando la metáfora de ella con Platón, te permite empezar a ver en la oscuridad. Claro. Y entonces allí lo que en principio aparece como el desorden, se permite develar que tiene tramas, que tiene hilos. Claro. Mira, hay una cosa que me llamó mucho la atención. Una de sus grandes, digamos, teorías. En Colombia la guerra es un modo de vida. ¿Sí? Pues eso que parece ya para nosotros hoy una evidencia, para la época era escandaloso, porque eso quería decir que había gente que le gustaba la guerra y que vivía de eso, y que efectivamente no solo vivía económicamente bien de la guerra, sino que la guerra le satisfacía, por ejemplo, o sea, sed de venganza, por ejemplo, o además psicológicamente, ¿no? Ese concepto me parece un concepto, por ejemplo, revolucionario, y es un concepto refinado. ¿Dónde lo refinó ella? En el estudio concreto de los comportamientos de los guerreros. Cosas como esa muestran su grandeza conceptual, su fortaleza conceptual, su capacidad de refinar conceptos sobre la base de investigación empírica. Un tema puntual con el tema de creación de escuela y la investigación, el paso de ella por el instituto, por las aulas, por el INER, es decir, sembrando semillas de acuerdo a ese quehacer investigativo y académico de ella. Si usted hace un repaso rápido, el profe Fabio y el profe Adrián, que también pues, tuvo la oportunidad de conversar con la maestra, cada huella fue diferente, en cada una, digamos, dejó esa impronta, entendiendo qué momento histórico se vivía en cada lugar de la universidad y qué momento se vivía en el país, aunque eran muy parecidos, había circunstancias que generaban atenuantes en términos de informativos y con seguridad en términos de investigación. Pues yo la vi siempre igual en toda parte. Con el rigor académico sí, con el rigor académico sí, pero en que se pueden sacar improntas diferentes, momentos diferentes de ella. Si hacemos como un mapeo, digamos, de qué dejó la maestra, aparte de ese rigor académico, y lo que hemos señalado aquí con todos y todas las invitadas, en cada una de esas dependencias que tocó con su saber. No, yo no la vi diferente, tal vez porque pues, había ocasiones en las cuales se le veía mucho más vehemente en sus argumentaciones, porque la discusión era más puntual y digamos, en momentos más como los que nos tocó vivir un poquito más raciados, ¿no? Pero no la vi siempre como muy constante en el modo de ser personal y manteniendo siempre el mismo criterio conceptual que... Lo que pasa es que obviamente yo debo decir, yo la conocí ya, digamos,
en una época muy madura. Yo no conozco a María Teresa prácticamente antes del Instituto de Estudios Políticos, salvo obviamente por el reconocimiento que tenía, pero en lo personal yo no la conocí sino durante el instituto. Entonces eso es un conocimiento que limita mi capacidad de decir algo sobre lo que usted me pregunta, ¿no? Y en el área de extensión, profe, ¿qué recuerda usted como el papel de María Teresa? Porque ella también era muy interesada y nos lo recordaba del compromiso de la universidad pública con la realidad de este país. La extensión es una de las estrategias que tiene la universidad para conectar justamente el alma mater con el afuera. ¿Qué recuerda usted como de papeles o cosas que ella haya asumido en esa idea de que la universidad se vinculara a los grandes problemas, resolverlos? Aparte pues de que siempre vio que la universidad, precisamente porque se había granjeado enemigos y desconfianzas en el exterior, debía recobrar su prestigio a partir del rigor académico, por un lado. Pero ese rigor académico, es decir, la producción científica, decía ella muy claramente, como muchos otros, decía, ese rigor, esa producción académica basada en el conocimiento científico, no solo debe quedar en los anaqueles de las bibliotecas universitarias, y mucho más en política, porque es que se trata también de resolver los problemas y de crear cultura política. Ese solo concepto es la base de una buena propuesta de extensión. Es decir, no solamente hay que analizar la política, sino hacer política, y hacer política con el conocimiento. Es decir, que el ciudadano no solo sea un ávido de poder, sino un conocedor de la política. Solo habrá un ciudadano completo en la medida en que tenga esas dos, digamos, esas dos capacidades: voluntad de poder y conocimiento sobre el poder. Voluntad política y conocimiento sobre la política. Mira, que ese concepto es ya un tratado sobre cómo hacer y por qué hacer la extensión en la universidad. Y eso produjo un sello en las labores de extensión que se hizo en el instituto. Pero además, ella participó en muchos de los debates nacionales, no solo alrededor de la Constitución del 91, de las consecuencias de esa nueva Constitución, sino además los problemas de la guerra que nos tocó vivir, no solo en la universidad, sino en el país durante esa época, y participó con ese mismo criterio. Pero usted tuvo... Era una versión, creo yo, a mi modo de ver, una versión muy propia de la Ilustración, es decir, de las personas que creían, o que creemos todavía, en la idea de la Ilustración como un arma política. Sí. Le iba a preguntar, a riesgo de que me diga que ya lo dijo, pero no me veo tentado. Usted estuvo en la creación del instituto en los 90 y luego fue director de ese instituto en el siglo XXI, sobre el año 2000. Ya para esa época la profesora no estaba con nosotros, ya había jubilado. Cuando usted llega a la dirección del instituto, ¿qué encuentra que de una vez diga esto es la marca María Teresa? Los alumnos, fundamentalmente los alumnos. ¿Y qué encontró en ellos? ¿Cuáles fueron las anécdotas con eso, Pablo? Fundamentalmente un compromiso muy grande con el conocimiento, con la investigación y una capacidad de investigación muy sólida. Y eso se ve en las tesis de grados. Tesis de grado cada vez mucho mejores, más sólidas, con mayor fortaleza empírica y mayor desarrollo conceptual. Yo creo que, obviamente van a muchas cosas, sus producciones, sus libros, sus conferencias, ¿no? Y bueno, y ese dejo de bondad que siempre la acompañaba, de simpatía y amabilidad, eso nunca se perdió, ni siquiera cuando empezó a enfermarse y a irse de la Universidad, desafortunadamente. Pero yo creo que lo que más recuerdo yo de ella es lo que siempre vi en sus alumnos. Hablando de esa impronta y de la huella, y como el tiempo nos van cortando, profe, ¿qué le diría usted al Instituto de Estudios Políticos en particular y a la Universidad de Antioquia en general para sostener esa impronta? ¿Qué hay que hacer o qué tendríamos que seguir haciendo para preservar la huella que María Teresa le dejó a este instituto? Bueno, indudablemente el rigor científico,
porque eso le da seriedad y legitimidad al trabajo. Eso hay que sostenerlo y mantenerlo. Creo que ahí se ha avanzado mucho, se ha consolidado mucho, ¿no es cierto? Yo creo que al instituto debería producir más trabajo de cultura política, es decir, incidir más en la opinión pública. Y dos, obviamente uno tiene dos clases de profesores. Los profesores que son rigurosos pero hoscos, y los profesores que son rigurosos pero amables. Yo optaría por ese recuerdo grato de un profesor riguroso pero amable, y creo que ese es el tipo de profesor que la universidad necesita, porque el conocimiento no tiene por qué ser una carga, una cruz, sino un goce, y ella enseñaba que era un goce. Era un goce ocuparse de entender y de buscarle soluciones a los problemas del país. Pero ¿usted considera que en estos cambios, porque usted ahorita nos dice, cuando llega María Teresa a la universidad y particularmente al instituto, es sobre un contexto de un cambio epistemológico, y ya me acaba de decir más o menos la contribución de una investigadora como ella. De esa fecha a hoy, el sistema de investigación y la investigación académica ha sufrido variaciones, y usted ha tenido la posibilidad de conocer la universidad desde distintas perspectivas. ¿Qué extraña uno en esta época de una investigadora como María Teresa Uribe? Hombre, una cosa yo voy a decir a riesgo de parecer un poco diletante, y es esto, ya lo he dicho muchas veces. Yo sé que la universidad se la juega mucho en el ranking de la acreditación nacional e internacional, que tiene unos protocolos supremamente rígidos y exigentes que cumplir para que la universidad entre en esos rankings, porque además de la entrada o del cumplimiento de esos criterios que ranquean, que son criterios de acreditación, que son no solo nacionales sino internacionales, depende mucho la financiación que se le haga a la universidad pública. Entonces hay una especie de control muy férreo de esa forma de desarrollar el conocimiento en una determinada dirección. Eso creo que corre el riesgo de que especialicemos demasiado el conocimiento por darle, llamémoslo así, gusto a esos criterios de evaluación propios de los rankings, que a su vez impactan en la financiación oficial de la universidad, y que deteriore mucho ese otro papel ilustrado de la universidad, el que la universidad a su vez, o el conocimiento en este caso, a su vez sirva como gran gestor de opinión pública. Entonces mira que corremos un riesgo. Yo añoro el hecho, por ejemplo, de que los profesores no solo sean científicos en el sentido moderno del término, sino también de que sean gente ilustrada. So pena de que volvamos a repetir la historia de los científicos medio idiotas, es decir, una especie de sabios muy especializados que terminan descontextualizados del mundo real. Se me hace entonces que hay que tratar de buscar ese equilibrio entre la ciencia y el rigor que impone los criterios de acreditación, y la ciencia que a su vez consolida proyectos sociales, en este caso cultura política. Para ir terminando, si usted tuviera que definir lo que fue su experiencia con la profesora María Teresa Uribe, ¿cómo la resumiría? Hombre, envidia, ¿verdad? Porque a quien no le gustaría, si uno le gusta esta profesión de ser docente, a quien no le gustaría ser alguien a quien los estudiantes amaran, por un lado, quisieran por un lado, pero además admiraran por su trabajo. Es decir, lo leyeran con gusto, es decir, quisieran emular. Entonces, envidia en el sentido de que vale la pena emular ese tipo de personalidades. Es más,
porque es que el sueño de una universidad es que haya muchos profesores o maestros como María Teresa. Vamos a una pausa, llegamos con las conclusiones de nuestro capítulo de hoy. Estamos en la parte final de nuestro capítulo de hoy, la impronta de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié en el Instituto de Estudios Políticos, justamente en nuestro radioconsultorio, cuando hablamos de El mundo está en discusión, el ciclo que actualmente desarrollamos. Fabio Giraldo, docente de la Universidad de Antioquia, del instituto, fue director justamente, hoy ya retirado de la academia, pero no de la opinión crítica, y Adrián Restrepo Parra, nuestro acompañante hoy como docente investigador del Instituto de Estudios Políticos. ¿Recuerda algo por fuera de la academia, en una conversación, una tomada de tinto por cuenta suya y una fumada de cigarrillo, la maestra María Teresa Uribe de Hincapié? Profesor Fabio, ya para terminar. No muchas, pero pues en especial... Porque se haya salido del mundo académico, las conversaciones... No, porque las claves de ella son proverbialmente, o sea, seguían en la cafetería, que era donde se hablaba de los asuntos que estaban ocurriendo en el país, y había mucho en esa época, efectivamente, sobre qué hablar. Y siempre me llamó mucho la atención su profundo conocimiento sobre Urabá, pero además su capacidad de hablar de la vida cotidiana con la sencillez con la que uno habla con sus familiares o con sus amigos muy allegados. Desafortunadamente, una anécdota muy maluca es cuando esos asesinatos que ocurrieron en la universidad, que parecían muy cercanos, eran muy cercanos al instituto, y fueron una época muy duras en la que las reuniones tenían que ser aquí en este edificio del Paraninfo, prácticamente lejos de la universidad, donde había muchos peligros, y nos atemorizaba mucho el ambiente. Sin embargo, ella siempre mantenía la templanza, la seguridad y siempre la esperanza de que las cosas podrían ser mejores. Pero nosotros siempre esperamos en esas circunstancias de ella no solo aliento, sino capacidad de racionalizar el momento, porque conocía muy bien o explicaba muy bien el contexto y las posibilidades en que se podía desarrollar la violencia en el país. Conociendo los actores de la violencia como ella los conoció y como lo analizó, para nosotros era no alivio, pero sí por lo menos una explicación racional de lo que estaba pasando. Tal vez me acuerdo mucho de 2 o 3 reuniones que hicimos aquí en esos momentos tan duros, tan aciagos y tan tristes para la historia de la universidad, del país e incluso del Instituto de Estudios Políticos. Y usted, profe Adrián, incluso porque años más adelante justamente también aparece esa relación académica suya con la maestra, algo que haya salido en su momento o del contexto académico, justamente esas charlas de las cuales todas las personas que han estado acá nos han hablado. Pues sí, porque eso era muy impactante. O sea, pues yo tuve la posibilidad primero de ser estudiante de María Teresa y luego compañero de trabajo. Y en la calidad de estudiante era muy impactante que sabíamos que la clase empezaba a las 7, pero no sabíamos a qué hora se iba a acabar, porque oficialmente se acababa a las 9, pero oficialmente ya se iba hasta las 9:30, y cuando ya hacíamos cierta presión porque se levantara la sesión, seguíamos, era en la cafetería de Derecho, donde Hugo, pues que lo llamamos en esa época, y la clase ya se iba hasta las 11 o algo así, a punta de tinto y siguiendo el desarrollo de los temas. Entonces eso sí era muy interesante. A mí siempre me llamó la atención porque al día de hoy el único profe que tuve con esa disponibilidad era ella, ¿sí? Porque un profesor que te ofrezca eso, y más en esta nueva universidad, es muy complicado, porque vemos las agendas, los mismos estudiantes les da dificultad encontrar al profe en las horas que establecen para la asesoría, y entonces en ese momento teníamos una profesora que te permitía realmente, la clase de ella era toda una mañana, de 7 a 12, si usted se quedaba hasta allá con ella. Y yo creo que eso nos marcó a todos los que fuimos estudiantes, y creo que por eso lo que Fabio ahora señalaba, que una de las primeras lugares donde él ve la impronta de María Teresa es en los estudiantes.
Bueno, así terminamos nuestro programa de hoy, en ese espacio de la radio pública del departamento de Antioquia, cuando hablamos de El mundo está en discusión. Fabio Giraldo y Adrián Restrepo Parra, invitados hoy en este espacio de nuestro radioconsultorio. Juliet Guevara, desde las comunicaciones del Instituto, Alexander Otálvaro, por cuenta de la emisora, al igual que John Jairo Toro Casas en la conducción sonora, les agradecemos su sintonía. Feliz tarde para todos y para todas.